Amigos, bueno, es un gran gusto saludarles, darles la bienvenida a este programa. Segundo bloque estará el viceministro de Economía, el economista Pablo Ferreira, con una serie de puntos que causan en algunos aspectos curiosidad o interés y en otros inquietud. Me refiero sustancialmente a la región. En estos días y en estas horas, el tema de Paysandú ha ocupado y ocupa un lugar central. Están con nosotros a los efectos de dar sus visiones la diputada doctora Cecilia Botino, electa representante nacional por Paysandú, pertenece al MPP Frente Amplio, es abogada, casada, tiene 2 hijos, y el diputado doctor Nicolás Olivera, también sanducero. 33 años, casado, 2 hijos, abogado, electo representante nacional de Paysandú por el Partido Nacional. Fue edil de la Junta Departamental, ocupó el cargo de secretario de Vivienda de la Intendencia de Paysandú, se desempeñó como director general de obras de la Intendencia. La decisión de los ediles del Partido Nacional de cerrar la Junta Departamental hasta pasadas las elecciones ha generado controversia, y así, por ejemplo, leo solamente el primer párrafo de la declaración del Frente Amplio expresando su más alta preocupación por la decisión de los 16 ediles del Partido Nacional del departamento de Paysandú, que apoyados en la mayoría automática que la ley otorga al intendente de turno, suspendieron todas las sesiones plenarias de la Junta Departamental hasta pasadas las elecciones de mayo. Y yo les propongo a ambos analizar en estos 20 minutos el asunto en 4 planteos. Botino, sí. ¿Es legítimo cerrar la Junta? No, para nada, no es legítimo. Muchas gracias por invitarnos, porque la verdad que yo vengo acá y he estado estos días en Montevideo con una gran preocupación, con una denuncia y con una crítica. La verdad que lo que está pasando en Paysandú es una gravedad institucional muy fuerte, a tal punto que ha tenido la repercusión que ha tenido, donde la disposición de 16 ediles del Partido Nacional resolvió lisa y llanamente que no se va a sesionar hasta después de las elecciones de mayo. Y lo resolvió con un motivo, sinceramente, muy liviano, que es la necesidad de militancia para las elecciones. Bueno, nuestros ediles, los ediles del Frente Amplio y los ediles del Partido Colorado denunciaron esa situación que se venía dando un proceso, Sonia, eso hay que decirlo también. El receso de la Junta Departamental de Paysandú es de enero al 15 de febrero. Luego del levantamiento del receso hubo 2 sesiones donde los ediles del Partido Nacional se retiraron. En una no dieron quórum, en la otra estaban sesionando y pidieron un cuarto intermedio y no volvieron más. Quiere decir que durante el 2015 la Junta de Paysandú no ha cumplido los roles que tiene que cumplir. A nosotros, la verdad que yo creo que el doctor Olivera debe compartir conmigo la preocupación, porque en definitiva hay valores que son esenciales en una democracia, que hacen a la representatividad, a la separación de poderes, que en este momento en Paysandú no existe. Olivera. ¿Me hace la misma pregunta? Sí. Le digo, no es legítimo. La diferencia que tenemos con la diputada Botino y seguramente con quien hace esa pregunta pensando que fue así, es que no es así. La Junta no se cerró, la Junta sigue abierta, siguen trabajando sus comisiones, sigue trabajando en régimen de sesión extraordinaria, incluso dentro del reglamento está previsto que 11 ediles puedan convocar a sesión extraordinaria, cosa que va a pasar este viernes. Entonces creo que se le ha dado un sensacionalismo a este tema que me parece que se extralimita. Cuando nosotros comenzamos a adjetivar determinadas cuestiones, creo que entramos en un terreno escabroso, golpe de Estado institucional. Decir de que se pone o se violenta la institucionalidad, creo que responde un poco al fragor de esta época preelectoral, pero creo que siembra algo que no es bueno. Yo tengo entendido que el Frente Amplio, resulta que cuando las mayorías son del Frente Amplio, las mayorías son legítimas y resuelven. Yo no puedo decir de que ayer, por ejemplo, se pegó un golpe de Estado en el Uruguay en la Cámara de Diputados, porque se votó. Usted sabe que hoy había sesión ordinaria de Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados votó que hoy no hubiera sesión ordinaria. Yo no puedo tildar eso de un golpe de Estado, un golpe institucional. Ayer nosotros, en mi persona, hicimos una denuncia intimando al Gobierno Nacional a que cumpla con una ley, y el Frente Amplio no votó.
Y eso es un golpe de Estado, no, eso es el poder que la gente le dio en función de las mayorías que tiene. Resulta que el Partido Frente Amplio, en este caso también con alguna parte del Partido Colorado, entiende que cuando las mayorías son del Frente Amplio son legítimas. Cuando las mayorías son del Partido Nacional, en alguna localidad del interior, en algún departamento, no son legítimas. Y cuando empezamos a cuestionar la legitimidad de las mayorías, ahí entramos en un tema, me parece, más difícil. Botino, ambos son abogados. Vamos a quedar un instante más porque tengo 4 planteos en este punto. Reitero, ¿es legítima la medida que se tomó? Usted ya escuchó lo que señalaba el diputado Olivera. Para mí no es legítima y tampoco es constitucional. ¿Por qué? Hay que decirlo claramente, los gobiernos departamentales están compuestos por un poder ejecutivo, el intendente, un poder legislativo, la junta departamental, que ejerce las funciones de contralor y de legislar en el departamento. Actualmente en Paysandú únicamente está funcionando en forma normal el intendente. La junta departamental, reitero, por una decisión ilegítima, antirreglamentaria, porque el receso ya había ocurrido. Para que existiera otro receso tenían que existir mayorías especiales, cuestiones que no me quiero entrar en cuestiones legales porque para mí esto es un tema político y hace a valores esenciales de la democracia y ahí discrepo, pero enormemente con el diputado Olivera, que pensé que se iba a sumar a mi preocupación, sinceramente. Primero, ¿está de acuerdo el reglamento? Segundo, entiendo de que esto se ha sobredimensionado, coincido con algo del diputado Tino, eso es un tema político. Es más, le voy a decir, el lunes es tan normal el funcionamiento de la Junta Departamental de Paysandú, de que el lunes estaban citadas las comisiones para seguir trabajando. Resulta que el lunes los ediles blancos fueron, los frentamplistas no fueron a trabajar en comisiones. Resulta que los ediles ahora presentaron una nota diciendo de que no van a asistir a más comisiones. Y resulta que hay comisiones en la Junta hay comisiones investigadoras. Usted sabe que en Paysandú, en la Junta, se votan comisiones investigadoras. Tengo entendido que por acá no. Y a mí me gustaría que de acá hoy saliera algo, saliera un principio de acuerdo. Un principio de acuerdo entre dos fuerzas políticas o entre dos sectores y que a partir de ahora las comisiones, lo que haga a esclarecer hechos turbios, los dos partidos lo votemos. Cuando haya que votar comisiones investigadoras, que el Partido Nacional y el Frente Amplio las votemos en el Parlamento. Yo quiero salir con un acuerdo parecido a eso. Le quiero decir, Sonia, el día que se suspendió la sesión que se levantó por el receso, la Junta Departamental de Paysandú tenía en el orden del día 67 puntos y en los asuntos centrados 46 puntos a tratar, que hacían a cuestiones esenciales de los vecinos. Yo sinceramente me sorprende la posición del diputado Olivera con la liviandad con la que trata este tema, porque le voy a decir, una junta funciona con sesiones ordinarias, no con comisiones. Las comisiones podrán trabajar muchísimo, pero si no se eleva al plenario. Y reitero, el 12 de marzo, cuando se suspendió la junta, tenían 67 puntos a tratar y 46 asuntos entrados, que ¿sabe qué? Hacía cuestiones fundamentales, como le voy a decir, caminos, bacheo de calle, conexión de agua potable, basurero de piedras coloradas, accesibilidad de las personas al medio físico, es decir, personas discapaces que no pueden acceder al medio. Todo esto, el tránsito, donación de sangre, la policlínica, todas cuestiones esenciales de los vecinos sanduceros, porque acá hay una cuestión, si la Junta no funciona en forma normal, porque esto que estamos hablando de sesiones extraordinarias, primero, hay que decirles que los ediles del Frente Amplio y del Partido Colorado pidieron el levantamiento del receso, cuestión que no sucedió. Se van a convocar a sesiones extraordinarias donde no tenemos ninguna garantía que vaya a haber quórum, porque no hubo quórum o si no se fueron en todo febrero. Olivera. Y la otra, el presidente de la Junta ya dijo que no sabía si iban a dar quórum. A mí me interesan los vecinos de Paysandú, me interesan los vecinos que todas estas cuestiones no están pudiendo ser tratadas en la Olivera, en resumen. Una cuestión que no quiero dejar pasar por alto. A ver. Se pregunta cuál es el fundamento que se tuvo en cuenta para el receso. Receso mal llamado receso. Acá lo que se hace es, la Junta Departamental no va a sesionar en 3 sesiones ordinarias y puede sesionar en 1000 sesiones extraordinarias con las mismas garantías. Creo que ¿Y no se llama receso eso? Es poco argumento. No es un receso. Y le voy a decir, ¿sabe quién fundamenta desde el punto de vista constitucional el receso, mal llamado receso, previo a una actividad electoral? El propio Justino Jiménez de Arechaga.
Justino Jiménez de Chaga debe ser el constitucionalista más grande que tuvo el Uruguay. Uno va a su libro La Constitución Nacional y ahí encuentra el argumento que está contemplado. Vamos a hacer un punto en ese sentido para ambos, ¿verdad? Ambos son sanduceros, ambos son abogados y ambos son actores políticos, es decir, representantes del pueblo. Tanto el Frente Amplio en su declaración, el CEN del Partido Colorado en su declaración, como los líderes del Partido Nacional, el doctor Lacalle Pou y el doctor Jorge Larrañaga, aún no señalando el aspecto inconstitucionalidad, marcaron la inconveniencia de haber tomado esta decisión, Olivera. Perfecto, son opiniones de dirigentes políticos. Una cosa es hablar de inconveniencia. Ahí estamos en el terreno del opinable. Algunos opinan que sí, otros opinan que no, algunos opinan sin conocimiento de causa, pero de ahí a decir que es ilegítimo algo, volvemos al mismo esquema. Resulta que cuando las mayorías responden a otro partido, es ilegítimo lo que hace esa mayoría. La fundamentación, Botino, es esencialmente en estas sesiones poder trabajar en la campaña electoral. La fundamentación es esta. La misma fundamentación que se tuvo para dejar de sesionar algunas sesiones ordinarias en octubre, donde el propio Frente Amplio tampoco iba y votó. Entonces, ¿cómo es? La cuestión es que acá, Sonia, ¿sí? Había, vamos a decirlo, detrás de esa excusa que es militar, que hay que decirla, son 2 veces por mes y después de las 20 horas, estaba que se están por tratar cuestiones fundamentales. Pero en octubre hubo, que afectaban, en octubre se suspendieron las sesiones. Que afectaban al intendente Ventos. Y por eso en este momento es tan fundamental, en definitiva, 3 sesiones, 5 sesiones, todas las sesiones. Y todas las extraordinarias que se quieren hacer, Cecilia. Pero pregunto, ¿en octubre hubo alguna suspensión de la actividad ordinaria? Yo no lo estoy interrumpiendo a usted, me parece que la pregunta era para mí. Pero le preguntó eso y usted salió por otro lado. Me gustaría contestarla, sí. Sonia, si fuera posible. Decir que ese no fue el verdadero motivo, que dentro de esto que yo estaba diciendo que eran los asuntos entrados, estaba el informe de la auditoría de la Vamos a ir a esto, pero yo le hacía una pregunta. No, vamos a ir a esto, pero yo le hacía una pregunta. Yo le hacía una pregunta a Botino a propósito de lo que señalaba Olivera, para tener claro si hay circunstancias que son absolutamente excepcionales, circunstancias que no tienen precedentes, porque Olivera acaba de instalar que esto tuvo precedentes y que fue votado por el Frente. ¿Fue así? Sí, es que incluso en esto había un principio de acuerdo entre los 3 partidos de que algunas sesiones se podían, fundamentalmente en las últimas. ¿Ah? Bueno. El tema es que ahora lo que nosotros denunciamos, sí. Sonia, y doctor, usted me podrá decir si es así o no es así. A confesión de parte de luego prueba, doctora. Luego del levantamiento del receso, único receso legalmente establecido en el reglamento de la Junta Departamental de Paysandú no ha funcionado. ¿Por qué? Le reitero, las primeras sesiones el Partido Nacional se fue de sala. Señores, aquí hay un tema que está vinculado... Me dejo con las ganas, Sonia, mirá que yo quiero bueno, pero lo que pasa es que tenemos unos minutos muy pero no es lo que acaba de decir. Pero... se estaba en conversaciones para dejar de hacer algunas sesiones, dijo la diputada Botino. O sea, eso creo que es más que... O sea, eso habla de la legitimidad de la medida. ¿Qué pasó? Si estaba en las sesiones, ¿qué pasó? Se estaba conversando entre el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio, dejar de hacer algunas sesiones ordinarias. Sí. El Partido Nacional lo que resolvió fue levantar... Unilateralmente. Pero aparte estableció un receso. No, pero receso no son 3 sesiones, Cecilia. Es claro... Y lo mismo que se hizo en octubre. Vamos a ver lo que votó fue un receso hasta después de mayo. En ese sentido, importa conocer el contexto, la noticia y su contexto, ¿verdad? Es decir, esto se produce en el momento en que se conoce, o prácticamente de modo simultáneo, cercano, al conocimiento del informe del Tribunal de Cuentas, que marca, entre otras cosas, los gastos en la Semana de la Cerveza del 2013 y los sobresueldos en casos de cargos de particular confianza que constitucionalmente no los pueden recibir. Lo escucho. No escucha. Bueno. Decir de que la Junta no va a sesionar por no tratar estos temas, primero, estos temas son de absoluta publicidad porque hoy están colgados en la página del Tribunal de Cuentas, todo el mundo los maneja. En otro orden, lo de la Semana de la Cerveza ya fue hartamente tratado en la Junta Departamental y con gusto se va a tratar este viernes nuevamente. Repito, la Junta no cerró, la Junta sigue funcionando, o sea, tenemos que sacarnos esa idea donde poco más que el Frente Amplio
quiso instalar en la discusión que hay un candado con carteles que dicen golpe, no sé qué, no sé cuánto. La Junta sigue sesionando, el informe se va a tratar el viernes en la Junta Departamental, ese informe como cualquier informe. Del tema de la semana de cerveza hay que decir, ya hubo 2 llamados a sala al intendente. Esto me hace acordar cuando la vieja cocina un guiso y hizo mucho guiso y bueno, y después empieza a dar vuelta el guiso en la heladera y bueno, por allá terminamos comiendo croquetas. Bueno, esto es lo mismo, estas son las croquetas del tema que pasaba hace 2 años. Ya fuimos, explicamos, hablamos, fue eventos, ahora vino este informe que habla de lo mismo, en donde en síntesis el informe dice que bueno, hay cuestiones que si las empezamos a estudiar, poco más que cierra el Uruguay, porque hay cuestiones que usted sabe, ha estado al frente de un organismo público, el Tribunal de Cuentas, sí, es muy celoso, le pone la lupa a todos, y a veces en temas que no son esenciales, temas que no son de fondo. Hoy lo hablábamos con usted en la radio, hay cuestiones que tienen que ver con que el Tribunal de Cuentas de pronto no establece relaciones vinculantes o no tiene una relación vinculante, ¿verdad? Lo cual es todo un tema que quizás sería interesante reconsiderar. Pero a propósito de esto que señala el diputado Nicolás Olivera Botino, su posición. El informe de la auditoría de la 48 semana de la cerveza que se realizó a pedido de un edil del Partido Colorado, Martín Flores, luego de que fuera convocado a sala el intendente y que no diera las explicaciones correctas, adecuadas, del uso de los dineros públicos, es lapidario. Yo los invito a leer el frondoso informe que finaliza con 10 observaciones como conclusiones para llegar a la respuesta de que lo que hubo fue un manejo totalmente discrecional de los dineros públicos, donde en definitiva el intendente, porque eso hay que decirlo claramente, porque a diferencia de lo que fueron los llamados a sala, donde el intendente no concurrió, sí, el doctor Olivera, el intendente no, donde no asumía ninguna responsabilidad, el Tribunal de Cuentas es claro a quién le cabe el sayo en esta materia. Los incumplimientos constatados conllevan la responsabilidad del intendente como órgano delegante, así como la incurrida por los miembros del comité designado. La intendencia deberá hacer efectivo las responsabilidades que correspondan conforme al artículo 137 y siguiente del TOCAF. Yo les mostraría lo que son todas las irregularidades que denuncia la auditoría. Una auditoría que fue dificilísima de hacer. Usted sabe, Sonia, que cuando iban los auditores, el director de turismo no se presentaba. Usted sabe que no le daban la documentación en forma correcta, que se demoró por la imposibilidad de obtener la documentación frente al máximo órgano de Contralor. Entonces, después de eso, de lograr juntar la documentación que no le daba la intendencia, que justificaba que le habían robado una laptop a la contadora y la contadora dijo que en realidad toda la documentación estaba. Bueno, después se logra determinar que hay contratos de artistas que no están documentados, por lo tanto no sabemos por cuánto se contrató. Se logró determinar que se utilizan recibos comerciales comunes y corrientes. ¿A usted le parece, usted que estuvo en la administración, a usted la dejaban usar recibos comerciales para documentar pagos? Se logró, bueno, yo le diría, mire, documentación falsante, asignación de funciones, contabilidad. La contabilidad es, sinceramente no quiero ofender a un almacén de barrio, pero una intendencia que documente así la contabilidad, está todo escrito, la contratación y la financiación, porque acá estamos hablando de fondos públicos. Somos los contribuyentes, lo que aportamos a la Semana de Cerveza, es el gobierno nacional a través de los entes que aporta mucho dinero y hay una responsabilidad financiera y administrativa del intendente. Usted sabe que al director de turismo, cargo de confianza, se le pagan horas extra cuando realiza la Semana de Turismo. Pero es insólito, primero que está prohibido, pero usted imagínese que en la semana que tiene que cumplir su labor, este señor, cargo de confianza, nos saca a los sanduceros de nuestras contribuciones para que le paguemos horas extra. Las contrataciones, bueno, ya es público lo que han sido las irregularidades, las desprolijidades en el pago de horas extra. Usted sabe que no se hacen aportes al BPS por los funcionarios, se evadió la DGI, después sí se hizo convenio, pero los sanduceros debíamos más de $200.000 por un solo contrato de un solo artista. Después yo le quiero decir lo que fueron las contrataciones, los gastos, los alojamientos, pero habla todo de
de una falta de ética, falta de transparencia en el uso de los dineros públicos. Y los contribuyentes sanduceros, más allá de que le guste o no le guste al diputado Olivera, tenemos la necesidad de que se nos rinda cuenta de en qué se usan los dineros. Olivera. Bueno, primero que nada, el Tribunal de Cuentas nunca dijo que hubo un manejo discrecional de los fondos públicos. Eso corre por cuenta de la diputada Botino, eso no es cierto, esto no está puesto acá. Le voy a leer algunos pasajes, así como hizo la diputada Botina. En lo que hace la esencia, acá la gente dice, ¿y qué pasó? ¿Se quedaron con plata? ¿Se fue la plata para algún lado? Bueno, acá dice, no se constataron errores significativos en cuanto a la contabilización de los documentos incluidos en el citado expediente. Habla de los procedimientos de contratación realizados por el comité se encuentran documentados, ajustándose la muestra analizada a la normativa vigente. Y le voy a leer una parte que dice, en el caso estudio la responsabilidad sobre el manejo de administración de los fondos de la 48ª semana de la cerveza corresponde al comité ejecutivo, en tanto debe responder ante el intendente, quien podrá aplicar sanciones o revocar la designación. Esa es una de las conclusiones a las que lleva el Tribunal de Cuentas. Nosotros somos conscientes que esto dio para hablar muchísimo del tema. Acá hubo 2 llamados a sala, pero de ahí a manejar en forma espuria los fondos, como poco más que se quiere decir acá, eso es totalmente y absolutamente falso. Y si acá se dice de que hubo manejo espurio, de que alguien se llevó un dinero para la casa, estoy firmando mañana la denuncia penal junto con la doctora Botino. Pero eso no es así. Acá hay responsabilidades políticas. Y si serán tan viejas las croquetas de arroz, que el intendente en su momento tomó la decisión que tenía que tomar, que fue remover a la persona que fue quien fue el presidente del comité de la Semana de la Cerveza en el año 2013. Pero se cuenta, estamos hablando del 2013, estamos en el 2015. O sea, este es un tema político de Paysandú, donde uno ve el informe, acá no hay ningún tipo de cosas raras, observaciones, las mismas observaciones que le hicieron, por ejemplo, a Maldonado, en su momento, 2011 y 2012, cuando contrató en el Festival de Rock de Punta del Este, contrató a una empresa en la que estaba Danilo Astori, hijo. El tribunal observó, por ejemplo, a la Intendencia de Maldonado, pero por eso Danilo Astori, que se llama coincidentemente como el padre, está metido en algo, la Intendencia de Maldonado está metida en algo. Así tengo una chorrera, digo, de cosas. Y una última aclaración. Cerramos, sí. El Tribunal de Cuentas tiene como política actual de que si entiende que hay una irregularidad que contraviene alguna norma, incluso puede rozar con lo penal, el mismo tribunal hace la denuncia penal, y esta es la prueba que lo que hizo en el caso de la Corporación Nacional para el Desarrollo, en donde encontró irregularidades y en donde dijo que hay irregularidades serias. Y en este caso no dijo ese tipo, no se expidió de esa manera. Entonces digo, esto es para nosotros, y con las disculpas de caso, este es un circo preelectoral, Sonia, en donde lo hemos tratado hace 2 años al tema en forma reiterada, y bueno, y hoy volvemos al tapete 40 días antes de una elección. Señores, una pregunta en sí y en no para cerrar este primer encuentro con ustedes, que para mí ha sido un enorme gusto conocerles y desearles a ambos una trayectoria parlamentaria que sea ya se termina esto. Bueno para el pueblo. ¿Ya se termina esto? Y se termina esto porque además está el ex director general de Rentas, hoy subsecretario de Economía, esperando y habiéndolos escuchado. Señores, a propósito de esto, ¿es políticamente, a su juicio, políticamente adecuado para la sensibilidad del ciudadano que se produzca esta situación? Si ustedes quieren le llamamos receso, si quieren no le llamamos receso. ¿Es políticamente adecuado que se produzca esta situación frente a planteos de esta dimensión? Yo creo que no. Queda claro que el pueblo sanducero al cual represento, y que sinceramente, Sonia, no nos tendríamos que estar tratando este tema ni el diputado ni yo, porque el órgano natural de Contralor es la Junta Departamental. Lo empezamos a tratar porque la Junta Departamental no estaba sesionando. Y si va a sesionar por sesiones extraordinarias, es por el pedido de la oposición, y le digo, Sonia, estoy convencida, porque se puso el tema a nivel nacional, porque los principales dirigentes del Partido Nacional se abrieron de esta decisión, porque no hubo apoyo político, porque no fue la misma postura que estuvo el lunes el presidente de la Junta Departamental de Paysandú. Yo sinceramente, por los ciudadanos a los que represento,
espero que el viernes se empiecen a tratar los temas. Ojalá se pueda llegar a fondo con el informe de la auditoría de la 48 semana de la cerveza, porque frente a ahora falta poquito, nosotros aún a 2 años no sabemos en qué se gastó, cómo se gastó. Y este es el cúmulo de responsabilidades que vienen de las características de esta administración. Olivera. Mire, nosotros primero somos respetuosos de las mayorías, cuando nos son adversas y cuando quizá puedan estar en sintonía con nosotros. Primero que nada, respetamos la legitimidad de la mayoría, cosa que esto arrancó no siendo así por parte de este circo mediático que se ha hecho. Acá se ha buscado una solidaridad incluso con dirigentes nacionales del Frente Amplio, porque hay un claro objetivo, Sonia, que es ganar la Intendencia de Paysandú. Y eso saben que el 10 de mayo no les viene bien la cosa, y bueno, y salta por este lado. Creo que dentro de todo ha sido bueno poder discutir y debatir estas cosas. La Junta va a seguir sesionando, esperemos que el Frente Amplio integre las comisiones, porque hay comisiones investigadoras de irregularidades de la época de Pintos, vinculados al tema sueldos. Lo mismo que hoy denuncian como irregularidades de jerarcas nacionalistas, exactamente lo mismo, y con alguna agravante, que capaz que da derecho a algún tema penal, pero con alguna agravante está siendo investigado en la Junta Departamental de Paysandú, y ahora nos enteramos que los ediles del Frente Amplio no dan quórum, no dicen que no van a asistir a las comisiones investigadoras. ¿Me puedo decir algo? Solo una cosita. No. Las únicas 2 comisiones que no se citaron esta semana fueron las 2 comisiones investigadoras. Señores, el resto se citó. Las otras no fueron. No, señores, justo las de las comisiones investigadoras no se citaron. Me han dado tema para... Bueno, ¿podemos sellar un acuerdo acá? ¿Sellar un pacto? A ver, sí, sería un gusto, a ver, que el Parlamento nos vote en las comisiones investigadoras. Vine por los temas, sinceramente, sí. Ojalá que la próxima podamos venir por un tema nacional, porque reitero, el órgano de Contralor y Legislativo Departamental esté lo mismo el Parlamento. Y nosotros vamos a votar todas las comisiones investigadoras. Un enorme gusto. Gracias, muchas gracias por este primer encuentro. Gracias. En instantes con el economista Pablo Ferreri, aquí en Sonia Entrevista. Un gran gusto recibir al economista Pablo Ferreri, quien vino en su condición de director general de rentas en más de una oportunidad en los años pasados y ahora en su condición de subsecretario de Economía. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Bien? Bien, muy bien, Sonia. La verdad, un placer estar aquí como tantas otras veces. Una sola mínima corrección, soy contador, por suerte, me hace ver las cosas un poco más terrenalmente. Bueno, el error fue mío. Pero realmente un verdadero placer. Muchas gracias por esto. Pablo, a propósito, varios temas para pocos minutos. Ya viste tú cómo los contendores, porque fueron contendores anteriores, decían, pero cómo el tiempo se terminó ya, pero vos sos un habitué de estas situaciones. En primer lugar, ¿cómo anda el viento? Bueno, yo creo que la economía uruguaya ha construido en estos últimos años fortalezas muy importantes que le permitieron tener un desempeño notable en los últimos 10 años y que también le van a permitir poder capear el temporal de una mucho mejor manera con respecto a lo que hubiera sido atravesar las situaciones complejas a nivel regional e internacional, que si no tuviera esa construcción realizada en estos 10 años. Si la economía uruguaya atravesara por esta situación regional e internacional con las debilidades que tenía antes del 2005, bueno, la situación sería mucho más compleja. Tenemos problemas económicos y también políticos en Argentina, una situación similar en Brasil, en otro socio comercial importante como es el caso de Venezuela. La situación internacional es compleja, en Estados Unidos las tasas de interés aumentarán. Es un escenario más complejo que el que teníamos años atrás, pero, reitero, las fortalezas de nuestra economía nos dan más tiempo para poder maniobrar y nos dan más certezas a la hora de poder conducir el barco. ¿Qué pasa con la situación fiscal? Bueno, es un punto que es manejable, entendemos nosotros, pero el concepto de manejable implica manejar la situación, implica operar con mucha responsabilidad, con mucha cautela, teniendo en cuenta que, y en esto es importante, Sonia, dejar en claro cuál es
la postura filosófica detrás de las acciones que uno toma, porque no es lo mismo encarar estas cuestiones desde una postura ideológica o de otra. Y esencialmente este gobierno, como los dos gobiernos anteriores, es un gobierno de izquierda. Y cuando hablamos de una postura de izquierda frente a los problemas, una forma de aproximarnos a la realidad desde la izquierda, lo primero, lo que está en el centro de las preocupaciones tiene que ser siempre la gente. Los ciudadanos, en especial aquellos más necesitados, más débiles, tienen que ser el centro de nuestras preocupaciones. ¿Por qué digo esto? Porque en estos 10 años hemos logrado que muchos uruguayos que estaban debajo de la línea de la pobreza o que estaban en la indigencia estén hoy mucho mejor que en la década pasada. Ahora bien, si la preocupación central es la gente y su bienestar, construir igualdad de oportunidades para progresar en la vida, tenemos que tener orden, tenemos que tener una situación fiscal disciplinada y estable que nos permita poder seguir construyendo un Uruguay mejor, poder plantearnos los desafíos de futuro, pero también preservar lo alcanzado en estos últimos 10 años. Sería muy irresponsable y muy poco de izquierda no proteger a los uruguayos y las conquistas que hemos logrado en estos 10 años. Para eso es fundamental el orden, la disciplina fiscal, la responsabilidad. ¿Eso cómo se traduce para el ciudadano? Sonia, tenemos que tener este año instancias de discusión presupuestal donde los actores políticos, los actores sociales y la población en su conjunto, a mí me parece que esto tiene que ver con la democracia en general, tienen que ser conscientes, tenemos que ser todos conscientes, que el escenario regional e internacional que va a atravesar la economía uruguaya en los próximos años es muy diferente al que tuvimos en las discusiones presupuestales en el 2005 y en el 2010. Situación que en algunos casos se ha deteriorado muy rápidamente. Por ejemplo, en el caso de Brasil. Hace 6 meses atrás nadie preveía un escenario de deterioro tan rápido en cuanto a, por ejemplo, lo que ha sido la devaluación de su moneda, su situación fiscal y la situación político-institucional. Bueno, estas cosas afectan a nuestras exportaciones, afectan al trabajo, a la colocación del trabajo de los uruguayos en el exterior. Entonces, tener estas cuestiones presentes, sabiendo que nuestra economía puede afrontar esto mejor a que si no hubiera construido fortalezas, en otra realidad, esta situación nos hubiera llevado puestos. No es lo que va a ocurrir ahora porque hemos construido fortalezas. Teniendo en claro esa situación diferente de nuestra economía, pero poniendo en el centro de las preocupaciones a la gente, tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ser muy responsables en cuanto a lo que vamos a plantear en una discusión presupuestal. Tenemos que saber ir manejando tiempos, ir manejando prioridades, para poder construir un presupuesto que nos permita consolidar los avances logrados en beneficio de la gente y plantearnos desafíos de futuro que nos permitan construir una sociedad con más igualdad de oportunidades, más ejercicio de derechos y mayor bienestar, pero bienestar compartido por todos. A propósito de esto, 12 puntos, porque tú mencionaste Brasil, nos detenemos un poquitito más para ver directamente sobre qué rubros afectaría particularmente. Venezuela, que es un punto harto delicado, y Argentina, que lo es por su proteccionismo y por este complejo relacionamiento que se ha tenido en los últimos tiempos y que ahora se está intentando ver, pero se ha afirmado incluso que Argentina no podrá llegar a la elección, la próxima elección de octubre, sin una devaluación, una nueva devaluación. Sí, bueno, nosotros tenemos que ir monitoreando y viendo la situación internacional, cómo nos va impactando. Claramente las exportaciones uruguayas en aquellos rubros que tienen que ver con bienes con mayor industrialización son colocados principalmente en la región, básicamente en el Mercosur. Por lo tanto, ese tipo de exportaciones son las que se ven en esta situación más perjudicados. Pero ahí tenemos, por un lado, las fortalezas construidas y por otro lado que continuar avanzando en determinadas líneas de acción. Por ejemplo, algo que me parece muy bueno que ha planteado la Cancillería, de continuar generando apertura al mundo, ¿no? Poder colocar en cada vez más mercados, cada vez más productos. Esto nos permite diversificar la canasta de destinos de nuestras exportaciones y también esperemos que nos permita ampliar la canasta de bienes exportados a esos destinos. Por lo tanto, esa es una línea de acción correcta. La otra línea es, como hablábamos anteriormente, una muy importante responsabilidad fiscal, poder mantener las cuentas en orden,
Yo sinceramente no conozco ningún país, en ningún caso, donde la prosperidad haya ido de la mano del desorden. Realmente no conozco y no quiero que Uruguay sea un plan piloto de eso. Muy por el contrario, creo que el orden es fundamental para el progreso y sobre todo en un esquema de prosperidad compartida, de crecimiento inclusivo. Y en tercer lugar, una línea estratégica que hemos seguido en estos años y que tiene que seguir en ese rol de importancia e incluso más, el fomento a las inversiones en nuestro país, a las inversiones alineadas con un proyecto nacional de desarrollo, tanto locales como extranjeras. El fomento a las inversiones no es una gimnasia que se agota en sí misma, sino que muy por el contrario es una fuente dinamizadora de nuestra economía y sobre todo generadora de empleo y en general de empleo bastante mejor remunerado que el promedio de la economía uruguaya. Por lo tanto, responsabilidad fiscal, fomento de las condiciones que hagan florecer el crecimiento de nuestra economía y una política de inserción internacional adecuada, creo que son elementos sobre los cuales vamos a tener que actuar, junto con otros elementos donde también tendremos que toda la sociedad en su conjunto poner prioridades y reconocer el contexto regional e internacional, como es la situación de la discusión presupuestal que tendremos este año y también el inicio de las rondas de salarios, de consejos de salarios. Ahora, Pablo, en este sentido, la durísima situación política que enfrenta Dilma Rousseff, para algunos más chivo emisario que otra cosa, porque la cuestión viene de lejos y ella ha tenido una actitud de respeto por la justicia, pero el tema de Petrobras, el tema del Mansalao, son temas muy pesados. Pero lo que representa Brasil para nosotros, yo repito la pregunta, sobre todo en qué rubros o aspectos se va a notar más fuertemente esto que se está dando en este momento. Como te comentaba anteriormente, Brasil es un destino muy relevante de las exportaciones, sobre todo de bienes con más industrialización. También es un destino importante de colocación de servicios por parte de nuestras exportaciones y por lo tanto esos rubros de bienes industrializados y las exportaciones de servicios pueden llegar a verse afectados. Tendremos que ir trabajando en conjunto el sector público y el sector privado para buscar mitigar esos impactos. Eso tiene que ver con generar mejores condiciones de competitividad en nuestro país y también de continuar diversificando destinos de nuestras exportaciones. Por ejemplo, para nosotros la política de inserción internacional tiene que ver con el regionalismo abierto, con una fuerte pata de inserción en la región, pero no entendiendo a la región como una estación terminal, sino como una plataforma de lanzamiento. Y ahí se vuelve relevante e imperioso avanzar, por ejemplo, en lo que es la firma de otro tipo de acuerdos, como el que está en discusión actualmente entre el Mercosur y la Unión Europea. Ese tipo de acuerdos para nuestros países son muy importantes y por supuesto también tener un Mercosur de verdad, ¿no? Que funcione de manera correcta, cosa que hoy no ocurre, es más diría, está quizás en su peor momento, ¿no? Con un Mercosur debilitado, con esa apertura del mundo, ¿qué pasa con Rusia? Bueno, en ese caso es un factor que puede generar desestabilización como tantos otros, pero reitero, estas son cuestiones que nosotros tenemos que ir monitoreando y analizando, pero lo más importante, porque en muchos casos son cuestiones que no están bajo nuestro dominio, sobre nuestro control, lo más importante es cómo se prepara el Uruguay para afrontar este u otros desafíos, como claramente va a tener la economía. Por eso, tener conciencia de esta situación, de las fortalezas que hemos construido y de todo lo que podemos poner en riesgo si no tenemos responsabilidad a la hora de elaborar un presupuesto, creo que es la base del éxito para los próximos años. En estos 10 años y sobre todo en los últimos años, los niveles de empleo han batido récords. Se apela ahora a lo que tú decías, sobre todo el empleo de calidad y al empleo mejor remunerado y con mejores perspectivas. Y estaba implícito en tus palabras, la dura discusión presupuestal que se viene. Sí, yo creo que en este punto, o en el punto que estamos hoy, sí, realmente las discusiones pasan fundamentalmente por mejores niveles retributivos. Sí. Y también por generar mejores condiciones de trabajo, es decir, por tener empleo de mayor calidad. Pero
si bien eso es una situación que hoy predomina en la agenda de la discusión salarial, dado el contexto internacional en el cual nos vamos a mover en los próximos meses, en los próximos años, no deberíamos dejar de lado, además de tener atención en los puntos antes mencionados, en conservar la cantidad de empleo. Es decir, no solamente debe ser una preocupación fundamental en la agenda la calidad del empleo, que debe seguir siéndolo, sino también la conservación de las fuentes de trabajo. Es un punto importante y hace, aparte de las conquistas logradas en estos años, una situación casi de pleno empleo, por decirlo de alguna manera, trae mucho bienestar a los hogares uruguayos. Es algo que tenemos que conservar. Pablo, ¿las previsiones de conflictividad del gobierno? Bueno, iremos viendo cómo se va dando eso. Creo que para manejar esa variable es fundamental dos aspectos. El primero, una conciencia generalizada de la situación en la cual estamos y ver cuáles son las posibilidades dada esa situación, y después una enorme apuesta al diálogo. Y creo que en ese sentido el Poder Ejecutivo ha dado señales claras de disposición al diálogo, tanto desde el presidente de la República, que ha tenido una actitud muy dialoguista, el mismo día que presentó proyectos de ley a la bancada de legisladores del Frente Amplio, acto seguido los presenta a la oposición. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo ha generado ámbitos de discusión de los temas y de ejecutividad, donde están representados tanto el sector de los trabajadores como los empresarios, en un esquema que yo creo que es una fuerte apuesta al diálogo, y por supuesto también en el caso del Ministerio de Economía. De hecho, nosotros solicitamos una reunión al PIT-CNT, la cual se dará la semana siguiente a Turismo, para justamente empezar a conversar todos estos temas, discutir cuál es la agenda que tenemos por delante, cuál es la situación en la cual nos vamos a mover mientras discutimos esa agenda. Y ahí yo creo que Uruguay tiene una excelente vocación al diálogo que debe ser utilizada de manera importante. El dólar se fortalece en el mundo, ayuda a la competitividad, puede encarecer las tasas de interés. ¿Cómo lo van a gestionar? Bueno, claramente Uruguay tiene una política cambiaria de libre flotación de la moneda. Creo que es una política que no debe ser cambiada. Uruguay no puede ponerse dentro de sus objetivos manejar el valor del dólar, Sonia. Es algo que excede claramente las posibilidades de una economía pequeña como la uruguaya, pero sí creo que debe ser atendido como uno de los factores de competitividad, pero no el único. Uruguay tiene que tener una mirada global y general sobre los aspectos de competitividad, y por eso una apuesta importante desde el inicio de este periodo de gobierno es generar un sistema nacional de competitividad, donde logremos una mejor sinergia entre diversas agencias que atienden diversos aspectos de la competitividad, para poder poner esa maquinaria en el punto correcto para gestionar mejor la agenda de competitividad en el Uruguay. Vamos a poner bajo un mismo paraguas, por ejemplo, al INEFOP, al INACOP, a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, a Línea. Es decir, vamos a ir generando un paraguas que permita coordinar esas agencias de manera más eficiente, logrando sinergias positivas, ¿no? Y ahí también el diálogo con el sector privado va a ser relevante. En el caso de Uruguay salimos de la lista negra. Uruguay superó el proceso de evaluación del Foro Global de Transparencia Fiscal y la OCDE como país mayormente cumplidor en aspectos de intercambio de información tributaria, pero hay puntos que el país deberá revisar a futuro, como una mayor flexibilización del secreto bancario. Sí, este informe que salió hace pocos días es una muestra clara, Sonia, del reconocimiento de la comunidad internacional a la apuesta por la transparencia en materia fiscal de Uruguay. Cabe destacar que este informe, además, Sonia, fue aprobado por unanimidad de la comunidad internacional, de todos los integrantes del Foro Global de Intercambio de Información Tributaria, foro compuesto por más de 120 países. De manera unánime fue reconocida la apuesta por la transparencia de Uruguay. Uruguay ha transitado en estos últimos años una adecuación normativa y también a nivel de ejecución de procesos para poder colaborar en materia de transparencia. Eso llevó a medidas que se pueden poner como punto de origen a la reforma del sistema tributario en el año 2007, donde por ejemplo se eliminan las AFIS y se generan
una tríada de impuestos a las rentas, como el caso del impuesto a la renta de personas físicas, impuesto a la renta corporativo e impuesto a la renta de no residentes, que genera un esquema de tributación acorde con los estándares internacionales. Luego se avanza en la firma de convenios de intercambio de información, se firma con socios relevantes como Argentina y Brasil, se permite el levantamiento del secreto bancario en el marco de un pedido del exterior o de una actuación inspectiva a nivel doméstico, siempre con autorización judicial, era un esquema muy garantista. Se generó un registro de accionistas para el caso de las acciones al portador, es decir, un conjunto de acciones que ha permitido que Uruguay hoy sea reconocido a nivel internacional como un país transparente. Y eso no es una mera gimnasia administrativa, sino que tiene que ver, además con un aspecto filosófico, la apuesta por la transparencia tiene que ser continua y permanente, también tiene aspectos prácticos muy positivos para nuestro país. Uruguay es un país pequeño cuya economía necesariamente tiene que estar abierta al mundo. Y esto colabora en dos sentidos. Desde Uruguay hacia el exterior permite una mejor inserción internacional de nuestro país y una mejor colocación de nuestros productos en el mundo entero. Hoy hablábamos de la necesidad imperiosa de diversificar mercados. Bueno, un país catalogado de paraíso fiscal difícilmente podría colocar en condiciones óptimas su producción. No es el caso de Uruguay. Uruguay está en óptimas condiciones desde este punto de vista para colocar su producción. Y de afuera hacia adentro también tiene aspectos positivos. Y me refiero a otra de las patas bien importantes en la estrategia de los próximos años, que es el fomento de las inversiones en nuestro país y fundamentalmente también de las inversiones extranjeras. Difícilmente un país catalogado de no transparente, de no cooperante o de paraíso fiscal pudiera ser un país que reciba de manera importante inversiones del exterior. Muy por el contrario, esa posibilidad se vería casi cercenada. Bueno, con este reconocimiento, con este espaldarazo de la comunidad internacional, Uruguay es un país que está en muy buenas condiciones para continuar recibiendo un flujo importante de inversiones como el que ha recibido en los últimos años. Por lo tanto, esto no solo es un reconocimiento a la transparencia que se ha impulsado en nuestro país, sino que también tiene aspectos positivos concretos en la agenda de inserción internacional y de promoción de las inversiones en nuestro país. Finalmente, Pablo, te has definido cada vez que hemos hablado, y lo has hecho nuevamente hoy, como un hombre de izquierda que pertenece al tercer gobierno de izquierda. El presidente de la República, el 1 de marzo, trazó una serie de lineamientos en diferentes planos. Si tuvieras que definir cuáles son los objetivos del quinquenio a tu juicio y desde tu perspectiva del ministro de Economía y por supuesto del presidente de la República, los 2 o 3 objetivos del quinquenio. Bueno, yo creo que fundamentalmente el rumbo estratégico tiene que ver con continuar el círculo virtuoso de crecimiento inclusivo, es decir, seguir generando condiciones para que nuestra economía crezca, pero al mismo tiempo que el crecimiento sea repartido entre todos los uruguayos, generar prosperidad, pero que la prosperidad sea compartida. Ese creo que es el eje central de nuestras preocupaciones. Haciéndolo como. Por eso, entonces, teniendo ese objetivo fundamental, sí, tenemos que avanzar en una agenda que tiene diversos aspectos y que hemos conversado en otras ocasiones, antes en época de campaña, ahora ya de manera concreta a ejecutar, tiene que ver fundamentalmente con algunos desafíos fundamentales como, por ejemplo, mejorar las capacidades en nuestro país, capacidades físicas y capacidades humanas. En el capítulo de capacidades físicas, un desafío enorme que tiene Uruguay en los próximos años, en el marco además de las restricciones presupuestales, es avanzar y mejorar enormemente las infraestructuras en nuestro país, infraestructuras que han evolucionado a velocidades diferentes. En materia de energía o en materia de comunicaciones, Uruguay está en una buena posición, pero en lo que es vías férreas, en lo que es su red vial, Uruguay tiene que hacer esfuerzos importantes para ponerse a tono con las exigencias de nuestra economía y de nuestra sociedad. Y en materia de capacidades humanas, tenemos también, Sonia, desafíos muy importantes, de los cuales destaco sobre todo los aspectos de mejora a nivel de la educación media, donde tenemos problemas importantes, generadoras de inequidad en nuestra sociedad, donde se destruye la igualdad de oportunidades. No es lo mismo
concurrir a un liceo en una zona de Montevideo que en otra, o en una zona del país que en otra. Eso no puede pasar en un país que quiere generar crecimiento inclusivo. Y junto con mejorar las capacidades físicas y humanas, reitero otros objetivos que he mencionado anteriormente, como es una fuerte apuesta por la inserción internacional para colocar mejor nuestros productos, continuar generando un flujo inversor hacia nuestro país importante que colabore con el crecimiento, y todo eso trasvasado por una enorme apuesta por la calidad y por la eficiencia. La mejor manera de utilizar los recursos públicos es ser eficientes, propender a la calidad. Y en eso tenemos un camino importante por recorrer, sobre todo porque de una mirada izquierda no podemos rifarnos la plata de la gente. Gracias por haber estado. Un placer. Terminamos en instantes. Me despido recordando a ustedes el planteo de Antel, que les subraya la importancia de empezar las clases con la mejor tecnología. Con Vera en su hogar se pueden llevar uno de los equipos Lenovo, que son espectaculares, y pagarlos hasta en 24 cuotas en su factura de Antel, que les recuerda que estudiando construimos futuro y con Antel avanzamos juntos. Y les recuerdo, como siempre, mi deseo de que tengan ustedes muy buenas noches y muy buena suerte.